Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes, un domingo más para glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Les damos la bienvenida a todos los que estamos aquí y también los que nos están viendo a través de las redes sociales, porque hoy en día muchas personas están alejándose más y más de las iglesias. Ayer estaba hablando con una persona americana y le dije que los hispanos no quieren saber de Dios, no van a las iglesias. Y él tristemente me dijo, no solo los hispanos, también los anglosajones, los morenos, los de todos colores, y eso me entristeció. Entonces, sabemos que estamos aquí para adorar a Dios y es un beneficio congregarse porque no todo el mundo lo puede hacer, porque ser parte del cuerpo de Cristo, porque recuerde que Cristo va a venir por su cuerpo, ¿no? Y su cuerpo tiene que estar unido en un lugar, en una asamblea, en una iglesia. Él va a venir por su gloriosa iglesia para esas gloriosas bodas del Cordero. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo. Te doy gracias por poder predicar esta palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, para que esta predicación pueda ser entendida y comprendida y esa semilla ser sembrada en muchos corazones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Amén, ¿verdad? Ya dimos la bienvenida. También tenemos una librería cibernética. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, nos puede buscar en YouTube, donde tenemos ya casi 800 videos de la sana doctrina, donde no nos contradecimos para glorificar a Cristo. No queremos engrandecer esta iglesia, este ministerio, sino engrandecer el poderoso nombre de Cristo. Para eso Él nos llamó. Y hoy tenemos una predicación muy importante que se me ocurrió, que dice: las batallas espirituales no solo se ganan de rodillas, porque yo he escuchado mucho eso en la cristiandad, que de rodillas se ganan las batallas, que de rodillas esto, de rodillas el otro, pero pues no, eso no establece la Biblia. Entonces vamos a dar una explicación teológica de esta manera que las iglesias están llevando el día de hoy, que les dicen que las batallas espirituales se ganan de rodillas, pero no solo se ganan de rodillas, la Biblia establece otros puntos. Y vamos a ver esto teológicamente, ¿qué les parece, verdad? Porque pues eso lo vemos en todo lugar, ¿verdad? Hay personas que lo dicen, mis antepasados lo decían, etcétera, etcétera, que las batallas se ganan de rodillas, pero no las batallas no se ganan solamente de rodillas. ¿O cuándo has visto un ejército de rodillas? ¿Verdad? Que todos van ahí de rodillas en vez de marchando o a la batalla. No, las batallas se ganan más con otras cosas. Lo vamos a ver. Dice el Salmo 143:1, sígame con su Biblia. Nosotros usamos la Reina Valera 1602, si usted no está viendo a través de la pantalla. ¿Por qué? Porque es la Reina Valera purificada, donde va de la mano con la King James de 1611, y es una versión más apegada a las Sagradas Escrituras, sin errores, como la Reina Valera 60. Entonces dice: oh Señor, no dice Jehová, dice: oh Señor, oye mi oración. ¿Por qué? Porque la oración es un ruego. No porque David era David, Dios va a escuchar todo lo que diga David. No, dice: oh Señor, oye mi oración, escucha mis, ¿qué? Ruegos, respóndeme por tu verdad, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Entonces, ¿cómo te responde Dios? ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. Juan capítulo 1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con él, y él era él. O sea, la palabra es Dios, no dice el verbo. El principio es el verbo. Si te dijeron el verbo, te verbiaron, dice la palabra. Por tu justicia, Mateo 21:22, dice: y todo lo que pidieres en oración, lo recibiráis. Y eso es una de las citas más populares que hay en las iglesias, y más en las iglesias con mucha religiosidad, más en las iglesias que dicen el poder de la oración, que vamos a ganar las batallas de rodillas, porque todo lo que le pidieres en oración, le recibiráis. Pero no acaban de leer el capítulo que dice: en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. ¿Qué es en el nombre de Jesús? De acuerdo al propósito de Dios. Seguimos adelante. Efesios 6:12, ¿verdad? Porque estamos hablando de no todas las batallas se ganan de rodillas.
¿Por qué? Porque estamos hablando de una guerra espiritual, ¿verdad? La Biblia establece en Efesios 6:12, donde se encuentra la armadura de Dios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en lugares altos, en lugares altos. Algunas Biblias pusieron en lugares celestiales, no, lugares altos. La original en griego dice lugares altos. ¿Qué es un lugar alto? En una comunidad grande, en una ciudad, en una urbe. ¿Por qué? Porque en una ciudad, en una urbe, hay muchos pensamientos. Si tú vas a un pueblito, quizás el pensamiento es chiquito, pero si tú vas a una gran urbe, allá son metodistas, bautistas, allá budistas, allá testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Esa es la lucha, esa es la lucha. La lucha se encuentra en tu mente, hoy lo vas a aprender. La lucha espiritual se encuentra en la mente de las personas. En lugares altos quiere decir en grandes urbes, en grandes ciudades, donde hay muchas filosofías, muchas ideas de política, muchas ideas que te sacan de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay muchas noticias, muchas fuentes de información. Si tú vas a un pueblito donde no hay ni internet ni librerías, alguien escucha la palabra de Dios mejor. Porque no van a decir, no, a mí me enseñaron esto, a mí me enseñaron lo otro, yo escuché esto, yo vi en YouTube esto, yo vi en YouTube lo otro. Por eso son lugares altos, son los más peligrosos donde se libra una batalla espiritual más fuerte, ¿verdad? Y eso, pues obviamente te enferma tu mente. No tienes una sana doctrina. Si no tienes una sana doctrina, enferma tu mente y no necesitas un psicólogo. No necesitas alguien que te guíe, necesitas a Dios que te limpie tu mente. Y dice 1 Juan 5:15, ¿verdad? Dice, y sabemos el que os oye en cualquier cosa que pedimos, también sabemos que la tenemos las peticiones que hubiéramos pedido. Y utilizan este versículo como se les da su gana en las iglesias, ¿verdad? Tú todo lo que le pidas, tú pídele carro, pídele una lancha, pídele unas vacaciones a Disneylandia. No, el versículo dice, está hablando conforme a sus riquezas y gloria, conforme a la voluntad de Dios. Apréndete algo muy bien en esa predicación. Dios no gira alrededor tuyo. Dios no gira alrededor tuyo, de tus problemas, de tus angustias, de tus enfermedades. Tú tienes que girar alrededor de Dios. Dice 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas está cerca, dice el apóstol Pedro, está profetizando. Sed pues sobrios es apartados, ¿verdad? Tener más santidad, no hacer lo malo y hacer lo bueno, y velad en oración. ¿Qué es velad? Velad no solamente es que viene la palabra en latín de vigilante. Velad quiere decir un vigilante que tiene un conocimiento, porque de nada te sirve ser un policía, un vigilante, un velador, si tú no tienes conocimiento. Se te va a meter el ratero. Tienes que conocer para ser velador. No cualquiera es velador, no cualquiera es vigilante, no cualquiera puede velar en oración, porque tienes que conocer, tienes que saber, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿verdad? Incluso hay hasta películas, ¿verdad? Hubo una película que se llamó el Salón de la Guerra, que salía una viejita orando, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que el poder de la oración, pero no las mayores batallas se ganan de rodillas, ¿verdad? No es por tus estrategias, no es porque tengas tu cuartito de oración, no es porque te la pases orando cada 8 días, no es porque vas 3 veces a la semana a orar. La Biblia manda a la iglesia a orar sin cesar. ¿Pero qué es orar? Vamos a verlo, ¿va? Para orar correctamente se necesitan estos 5 puntos, que lo vamos a ver a través de esta predicación, 5 puntos, ¿verdad? Si quiere usted anótalo para que usted aprenda correctamente la palabra de Dios. Se necesita primeramente saber el concepto de orar, porque desgraciadamente en el siglo XXI no conocen lo que es orar. Se necesita saber el concepto de calificar. Se necesita saber, número 3, las formas de oración o las formas de ruegos o las formas de orar. Número 4, se necesita saber la sabiduría en la oración.
Y número 5, se necesita el orden de la oración. El orden de la oración. Son 5 puntos que vamos a ver uno por uno, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se desarrollan estos, que usted los aprenda correctamente, para ahorrar correctamente. Por eso le dicen a Jesús en Lucas 11:1 le dice, Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. Ya lo leímos al principio de este servicio, el versículo principal, Lucas 11:1, enséñanos a orar, como Juan les enseñó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque para decirle a un hebreo, enséñame a orar, es como tú decirte a ti, enséñame a lavarme los dientes, cuando ya tienes 40, 50 años. Porque es una cosa básica para los hebreos, que desde niño, desde los 4 o 5 años, ellos les están ahí, dice, tienes que orar, y que te des 30, 40 o ya tengas 50 años y que alguien venga y te diga, pues no sabes orar. Pero desgraciadamente mucha gente no sabe orar. Y lo va a ver usted a través de esta predicación. Primero, el primero de los 5 puntos es, en la batalla espiritual no solo se gana de rodillas, se necesita saber el concepto de orar. Se necesita saber el concepto de orar. Número 1, orar no es hablar con Dios, porque muchas iglesias te enseñan eso. No es hablar con Dios. Dios es soberano y todopoderoso. No es, hola Dios, ¿cómo estás? Y Dios te contesta, sí, estoy bien. ¿Y tú? No. Dios es soberano. Tú tienes que rogar a Dios, hacer tus peticiones y Dios te va a contestar a través de su palabra. Orar no es hablar con Dios. Eso es mentira. Comunión no es hablar con Dios. La Biblia, en ningún lado de la Biblia dice que orar es hablar con Dios. Yo no sé de dónde lo sacaron. Ni siquiera la Biblia del Mormón dice eso. Orar significa en hebreo y en griego ruego, plegaria, súplica, ruego, plegaria, súplica. Eso significa orar. Ruego. ¿No sabe lo que es rogar? Rogar. Plegaria es muchos ruegos. Súplica es suplicar esos ruegos. Eso significa orar, no otra cosa. No lo que te han enseñado, que orar es hablar con Dios. Dios es nuestro Padre Celestial, pero no nos tuteamos. En otras palabras, yo oro y Él me responde a través de las Sagradas Escrituras. Dice el Salmo 5:3, David lo sabía, hasta David lo sabía en el Antiguo Testamento. Dice, oh Señor, mañana oirás mi voz, de mañana te presentaré a ti. ¿Verdad? Voy a rogar, voy a suplicar, dice David, voy a rogar, voy a orar, voy a suplicarte, voy a hacer muchas plegarias, Dios, y te esperaré. David sabía que la respuesta de Dios venía a través de las Escrituras, pero tenía que él esperar. ¿Se fija? No dice, a ver a qué horas me contestas, Dios, ya te oré muchas veces, no va. Dice, te esperaré, porque David sabía el concepto del ruego, de la oración, correctamente. Mateo 5:44, dice, las batallas espirituales no solo se ganan de rodillas. Dice Mateo 5:44, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que les maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros pidamos por ellos, no, dice Jesús que nosotros roguemos que no nos hagan daño, que no nos ultrajen, que no nos hagan mal, que Dios nos proteja. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de orar, rogar. Seguimos adelante. Ya vimos el punto número 1, que significa orar, que significa ruego, súplica o plegaria. Apréndetelo. Número 2, se necesita saber el concepto de calificar. En muchas iglesias llegas tú, eres un miembro nuevo y te dicen, tú ora a Dios, tú ora a Dios, tú ora a Dios. Vienen tus amigotes que están en otra denominación, que son testigos de Satanás, etcétera, etcétera, y te dicen, vamos a orar. Y tú, sí, vamos a orar, tú ora. No todo el mundo puede orar, tienes que calificar. ¿Qué parte no entiendes? Es un privilegio, por eso el velo se rasgó, para únicamente los hijos tengan comunión con Dios.
Nadie más. Dice Efesios 1:13, una joya de la Escritura, apréndetela, ¿verdad? ¿En cuál esperáis también vosotros? En oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, el cual desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Al momento que tú creíste lo que hizo Jesús en la cruz, al momento que creíste el sacrificio vivo, al momento que tú creíste que Él murió en tu lugar, tú eres sellado y se abre una comunión. Se abre una comunión. Y lo vamos a ver a través de las Escrituras, ¿verdad? Dice 1 Corintios 1:9, 1 Corintios 1:9, batalla espiritual no solo se ganan de rodillas. Dice, fiel es Dios, el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias a Jesucristo, gracias al sacrificio en la cruz, se acabó la enemistad con Dios y abrió una comunión. ¿Qué quiere decir esa comunión? Que tú puedes rogar, suplicar a Dios y Él te contesta a través de sus escrituras para guiarte, para hacer el propósito que Él quiere, no el tuyo. Segunda de Corintios 13:14, Segunda de Corintios 13:14, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión de Él. Entonces, el que no tiene el Espíritu Santo no tiene ninguna comunión del Espíritu Santo. Sea en vosotros todos. Amén. La comunión tiene que ser a través del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es algo místico, algo mágico, es un fantasmita. ¿Qué es? No, es la palabra misma. Dice Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? La palabra de Dios. Entonces, si una persona llega a ti y te dice, yo soy muy espiritual, ¿se sabe la Biblia de memoria? Se la sabe de pie a pa y se la sabe trazar. Si no, no tiene nada espiritual. No, que yo oro, que yo ayuno, que yo hago vigilias. De nada te sirve si no te sabes esto. Aquí está el Espíritu. Aquí está el Espíritu. Entonces, sí. El mandamiento dice en Gálatas, sed llenos no embriaguéis con vino, el cual hay disolución, sino más sed llenos del Espíritu. Un mandamiento para la iglesia es ser que tú te llenes de las sagradas escrituras, que tú te llenes de las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros somos iglesia, nosotros no somos los apóstoles que los llenaron milagrosamente en Pentecostés para que ellos iniciaran la iglesia. Los apóstoles en el día de Pentecostés, cuando hubo un estruendo, cuando hubo un viento, una borrecia, se les paró una lengua a cada uno de los apóstoles diciendo, hello, dices Tomás, hello, dices Pedro, Pablo todavía no estaba, Felipe. Entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo para iniciar la iglesia milagrosamente. Pero se ahorraron el seminario, se ahorraron la escuela, se ahorraron la escuelita bíblica, pero tú y yo no. La Biblia manda a la iglesia que nosotros nos llenemos estudiando la palabra de Dios. Dice 1 Pedro 3:12, ¿verdad? Batalla espiritual no solo se ganan de rodillas, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, ¿verdad? Porque si el justo de justo estás en mí, claro que Dios me va a ver, aunque yo sea injusto, y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Claro, si tú tienes al justo de justo, como dice Filipenses 1:6, indiscutiblemente, sin controversia, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Dice Efesios 2:10, somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas, no dice para malas, dice para buenas, no dice para malas, para buenas ¿qué? Obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? Hay una respuesta porque el justo de justo se te metió dentro de ti, entonces tiene que ser algo dentro de ti, te va a ir limpiando poco a poquito, el alfarero ya está dentro de ti. Ya vimos número 1, va que es orar. Número 2, ¿verdad? ¿Quiénes son los que califican? Porque solamente los que tienen potestad de ser hijos de Dios, como dice Juan 1:9, ¿verdad? Que solamente les dio potestad de ser hijos de Dios a aquellos que creyeron en su nombre.
Dice el 3, dice, necesitas saber las formas de orar, porque de nada te sirve saber qué es oración si no sabes las formas de ruego, las formas de plegaria, las formas de súplica, ¿va? Vamos a verla, ¿va? Dios tiene 7 porque es un Dios perfecto de 7 formas de ruegos o plegarias que conocemos como oración. ¿Por qué? Porque es un Dios perfecto. 7 pactos, 7 todos, 7 colores en el arco iris, 7 raptos, 7 formas que el Espíritu Santo tocó a las personas, 7 todo. Es un Dios perfecto de los 7, 7 doctrinas, 7 todo. Y tenemos una carpeta con los 7 perfectos de Dios, búscala en YouTube, usted puede aprender mucho, porque es un Dios perfecto de orden. Y dice, tenemos ese programa de las 7 oraciones en YouTube, una enseñanza en esta iglesia, nos puede buscar a través de las redes sociales de 7 formas de la oración, las 7 formas de la oración. Vamos a ir de la menor a la mayor, de la menor a la mayor. ¿Por qué? Porque las personas tienden a hacerlo. La 7ª oración es la oración de petición. De dame, dame, todas las borreguitos, dame. Esa es la clásica. Y todas las iglesias, noche de oración, puro dame, 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 quiero, dame. Y es lícito pedir, es lícito. Yo no estoy diciendo que no es lícito, pero esa es la menor tipo de petición que debemos de hacerle a Dios. Y es la mayor que usan en muchas iglesias, ¿verdad? Porque yo voy a orar por esto, yo voy a orar por otro, yo voy a por aquello, pero vamos a verlo muy detalladamente. La oración de petición es lícita. Tú le pides, ¿verdad? Por tu salud, por tu economía, por tus problemas, y Dios te escucha y te contesta a través de la Biblia. Número 6, ¿verdad? Vamos de más menor a la mayor, ¿verdad? Y dice la oración de intercesión, ¿verdad? Nosotros intercedemos por otros santos, intercedemos por nuestros hermanos, por las peticiones que tenemos, por los enfermos, etcétera, etcétera, por falta de trabajo, etcétera, etcétera, intercedemos los unos por los otros, dice la Biblia. Así como el pastor intercede, también los miembros interceden por el pastor y todos porque somos un solo cuerpo y tenemos una sola cabeza, ¿ah? Entonces, si tenemos una sola cabeza cuando estamos orando, no tenemos que tener nuestros pensamientos de nosotros, sino de quién, de la cabeza, que es Dios, con la palabra de Dios, ¿verdad? 5ª oración, privadas o íntimas. ¿Va? Tú en tu aposento, ¿verdad? Cierra la puerta, dice Jesús, en lo secreto, Dios te lo va a recompensar en público, etcétera, etcétera. O cuando tú vienes en la noche de oración y vamos a orar, estamos todos orando, tú ahí bajita la mano, pues oras por lo tuyo también y en silencio o en tu mente y Dios te la vale porque es lícito orar privado o íntimo. No solamente tienes que estar encerrado en tu cuarto o apagar las luces, también lo puedes hacer cuando te reúnes en oración. Muchos no se los explican eso. 4, oraciones de acuerdo, confesar, ¿verdad? Dice 1 Juan 1:9, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es de confesar? ¿Qué es oración de acuerdo? Muchos no saben, dice. Es pedir perdón por tus pecados. Dios, perdónanos por nuestros pecados, por nuestras ofensas, para que estas oraciones lleguen a tus atrios con olor fragante, etcétera, etcétera. Pero confesar significa llegar a un acuerdo con Dios. ¿Sabes qué? Dios, yo la regué, yo hice esto malo, yo metí las 4 patas, como dicen en mi país, entonces yo quiero no hacerlo y quedar un acuerdo con Dios. Eso es confesar. Confesar es ponerte de acuerdo con Dios. Tenemos un cafetín donde nosotros enseñamos qué significa confesar tus pecados, ponerte de acuerdo con Dios. Búscalo en YouTube para que tú aprendas más de la palabra de Dios. Número 3, oración de acción de gracias, ¿verdad? Agradecidos, gracias Dios por lo que tú me das, por la vida que me das, por el aire que respiro, por las cosas que tú me das, etcétera, etcétera, ¿va? Porque al hermano fulano de tal lo sanaron, etcétera. Gracias, 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 gracias. Dice la Biblia, ¿va? En Tesalonicenses capítulo 2, dad gracias por todo, dad gracias por todo, ¿va? 2, la oración de bendición, porque ¿quién es el que bendice? Dios, entonces nosotros tenemos que bendecirlo a Él. Él es el único bendito. Aquí no hay ningún dirigente espiritual que dice, yo te bendigo.
Aquí no hay ningún dirigente espiritual. Ahora la bendición del pastor. No, porque el único que bendice, establece la Biblia en Éxodo 20 es Dios. El único que maldice es Dios. Entonces la bendición solamente viene de Dios. Entonces si tú le dices a alguien que Dios te bendiga, no tú. Tú no tienes poder para bendecir. La bendición proviene de Él y Él es ¿por qué? Porque Él es el único bendito. Entonces nosotros tenemos que bendecirlo a Él, bendecir su nombre, bendecirlo a Él. Y la primera oración es de adoración. Yo te adoro, Dios. Yo te suplico, yo te amo, Entonces, esas son las 7 maneras de orar. Y desgraciadamente, la primera de adorar, muchas veces en ninguna iglesia lo hacen, ¿verdad? Seguimos adelante. Entonces, estamos aprendiendo que no todas las batallas se ganan de rodillas. Ya vimos punto número 1, punto número 2, punto número 3, ¿verdad? Las 7 formas de adoración. Punto número 1, ¿qué es orar? Punto número 2, ¿qué fue? Punto número 2 fue, ¿quién califica? ¿Verdad? Punto número 3, las 7 formas de adorar. Y número 4, ¿qué? ¿Se necesita qué? Sabiduría de lo alto para orar. No cualquier oración llega al cielo. Quiero que sepas. No cualquier oración llega al cielo. Tienes que tener sabiduría. O sea, tú tienes que usar la palabra de Él, el propósito de Él, el pensamiento de Dios para orar, para que esta oración llegue. Si no, no va a llegar a ningún lado. No, Dios, yo te oro por mi conejito. Pues tu conejito no está en el plan de Dios, no llega ni al techo tu oración. Se necesita saber la sabiduría en la oración. Dice Jacobo 1.5, ponga mucha atención, o Santiago 1.5, en la Reina Valera pusieron Santiago, Jacobo 1.5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual a todos abundantemente da, ¿verdad? Y no reprende y se les será dada. ¿Verdad? Pídele sabiduría y Dios te dará sin reproche. ¿Pero sabiduría de quién? Dios, dame sabiduría para poner un negocio. Entonces el negocio no es de Dios, entonces no te va a dar ninguna sabiduría. Dios, dame sabiduría para predicar el evangelio. Entonces Dios te va a dar sabiduría, entonces vas a ir a predicar el evangelio. Dios, dame sabiduría, ¿cómo dirigir mi casa? Pues, ¿para qué te casas así? ¿Para qué te metís con esa esposa? ¿Para qué te casaste? Entonces Dios no te va a dar esa sabiduría. Tú tienes que leer esa sabiduría para aprender cómo dirigirte en tu casa, cómo ser una buena esposa o un buen marido. Dios no te la va a regalar. Más que la sabiduría para el propósito de Él. Jacobo o Santiago 1.6, ¿verdad? Pide sabiduría, empero pida en muchas Biblias quitaron en fe. ¿Qué es en fe? No dudando a nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida del viento, echada de una parte a otra. Dice Santiago, él va, es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. ¿Va? ¿Qué es en fe? Que tengas confianza, que creas todo lo que dice Dios, que no tengas absolutamente alguna duda al respecto, que tengas fe. ¿Y qué es fe? Fe es la palabra de Dios. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Hebreos 1:12, perdón. Jesús, el autor y consumador de la fe. La sabiduría, que solamente dice Santiago, proviene de lo alto. La sabiduría de Dios, la sabiduría que puede cambiar. Claro, vamos en la 4. La sabiduría. La sabiduría de Dios proviene de lo alto. Nunca la sabiduría del mundo se va a comparar a la sabiduría de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el ¿qué? El oír ¿qué? De ningún otro lado tú vas a tener fe. ¿Que vistes a San Martín de las Porras resucitar? ¿Que vistes que se paró de la silla de ruedas? ¿Que vistes que el niño de Atocha te cerró el ojo? Eso no es fe. La fe solamente viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios.
Que vi el milagro de Gigi Ávila, eso no es fe. Fe únicamente, Dios establece que la fe viene únicamente por el oír. ¿Y el oír qué? Y el oírla correctamente, porque también la puedes oír mal. Si la quieres tú escuchar como la quieres escuchar. Dice Colosenses 1:9, por el cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros, no cesamos de orar por vosotros, no cesamos de orar por vosotros. Y pedir que seáis llenos del conocimiento, seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Aquí no dijo estrategias de marketing, estrategias del otro. ¿En lo qué? ¿Y qué es lo espiritual? En esto. No hay nada. Si aquí de la página 1 a la página 1800 y pico, espiritual. Nada más. Eso es lo espiritual. De ahí viene el conocimiento, de ahí te debes de llenar de conocimiento, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Que la palabra de Dios es lo principal, ¿verdad? Ya vimos vamos a ver los 5 puntos. Punto número 1, ¿verdad? Que es orar. Punto número 2, ¿quién califica? Punto número 3, las 7 formas de orar. Punto número 4, se necesita conocimiento para orar, que viene de lo alto, ¿verdad? Seguimos adelante. Las batallas espirituales no solamente se ganan de rodillas. Además, la Biblia nos manda a la iglesia el mandamiento de estudiar. Un mandamiento para la iglesia. Segunda de Timoteo, apréndetela, 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Estudia con diligencia para que prestarte como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse. ¿Aprobado por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque está el manual de Dios. ¿Ya? Está. Manual de Dios. Aquí no dice aprobado por tu supuesto líder espiritual, por tu congreso de pastores, por etcétera, etcétera, por tu convención, no, por tu denominación, no dice eso, dice por Dios. Entonces, la Biblia nos manda a estudiar diligentemente. ¿Qué es diligentemente? Que tú realmente tengas ese ímpetu, ese estudio bien hecho, no nada más leas a la ligera, estudies diligentemente, que tengas un sistema para estudiar. Por eso en la teología se estudia teología sistemática, donde tú estudias sistemáticamente las sagradas escrituras. Dice Hebreos 11:6, que dice Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y es galardonador o premiador de los que le buscan. Le quitaron en Biblias como las 60, diligentemente. 5 y último punto, ¿verdad? Dice, no, las batallas espirituales no solo se ganan de rodillas, se necesita saber el orden de la oración. Cuando tú oras tienes que tener un orden, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y si tú llegas a Dios y dices, dame, entonces ese se le olvidó quién soy, ¿verdad? Ni siquiera me bendijo, ni siquiera me adoró. ¿Cómo lo voy a escuchar? Ya me imagino que tú dices, Dios, dame esto, dame el otro, dame aquello, dame salud, dame dinero, dame prosperidad. Y los ángeles se tapan los oídos y dicen, igualado. Porque Él es todopoderoso, ¿verdad? El orden de la oración, ¿verdad? Tú tienes que primero adorar a Dios. Cuando tú levantas tu oración, Dios, bendito eres, Dios, te alabamos, Dios, te bendecimos, Dios, te glorificamos, Dios, te exaltamos, porque Él es Dios. Te bendecimos, Dios, porque tú eres el único bendito. Te damos gracias por todo lo que tú nos das. Y tú te intercedes por otros, ¿va? Confiesas tus pecados también si quieres. Pides perdón para que esas oraciones lleguen a sus atrios, para que no sean estorbadas, dice el apóstol Pedro, que pueden ser estorbadas. Y después haces tus peticiones, ¿va? Dios, yo quiero. Y ya es un orden, ¿Por qué? Porque si tú lo haces así, Dios escucha. El orden es como una oración que está dirigida, que tenemos que incluir y lo que no tenemos que incluir, ¿verdad?
Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios y un mediador. O sea, el mismo Dios es el mismo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo, porque la Biblia establece que todas las oraciones en el nombre de Jesús. Los demonios salen en el nombre de, las enfermedades salen en el nombre de Jesús, de nadie más. Es muy importante. ¿Quieres orar? En el nombre de Jesús, porque tú eres el único Dios y el único mediador, en tu nombre. Vamos a ver la oración del Padre Nuestro en Lucas, no la vamos a leer toda. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra como en el cielo. Mucha gente se la sabe así como cancioncita. Pero realmente le entiende lo que dice Jesús, porque los discípulos dicen, enséñanos, y Él les da una oración modelo para que ellos comprendan cómo se tiene que orar. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya estás tú adorando y bendiciendo a Dios. Dice, santificado sea tu nombre. Pues ya lo estás santificando, Él es bendito. Dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estás haciendo ya peticiones. ¿Por qué? Dice, porque danos el pan de cada día. Puedes hacer tus peticiones. Intercedes, dice, perdona nuestras transgresiones. Intercesión, así como también nosotros perdonamos a otros que nos transgreden. En las íntimas, no nos dejes caer en tentación, Yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello, me porté mal, Y el agradecimiento, porque tú nos libras de él mal. En la oración modelo tiene las 7, si usted se fija. Las 7 maneras, el orden de Dios para orar. No importa si usted pone, los primeros 3 son necesarios. El orar, bendecir y agradecer. Los otros 4 los puede poner en el orden que usted quiera. Pero Dios es un Dios de orden. ¿Se fija? ¿Se fija? Como ya vamos aterrizando, como dice el hermano. Entonces las batallas espirituales no solo se ganan de rodillas, como muchos dicen. A ver, ¿de qué me sirve hacer un cuartito y que este es mi war room y yo oro ahí todos los días y no sé ni papa de las escrituras y no tengo conocimiento de Dios y no sé ni el orden divino de Dios? De nada. De nada me sirve. Incluir las peticiones lícitas de la voluntad de Dios, de su plan, sobre todo la sabiduría de su palabra, tenemos que orar. No incluir peticiones ilícitas. Dios, ayúdame a desquitarme de mi vecino. Dios, ojalá que a la viejita de al lado le caiga un piano arriba en la cabeza. No. Ilícitas, no. Palabrerías tampoco. Palabrerías, ¿verdad? Porque mucha gente tiende a ir a la oración. Señor, Señor, Señor. Ya cuando se da cuenta llevan 90 señores. No palabrerías. Dios nos escucha como oramos 5 minutos, 10 minutos. No importa la cantidad de tus palabras, importa la calidad de tu oración. Yo una vez estaba viendo una película, ya lo he contado en otras predicaciones, cuando yo empecé en los caminos de Dios, ¿verdad? Que estaba Isaac en una tienda y dice, permíteme orar por los alimentos, le dice a su mujer. Y yo hasta le subí el volumen porque dije, yo quiero saber cómo oraba Isaac. Y dijo, Dios bendice este pan y este agua en tu nombre. Y ya, eso es todo lo que dijo. Yo me quedé, wow. Porque ahí yo entendí que no son las palabrerías, es la calidad de la oración. Es si tú crees que realmente te está bendiciendo los alimentos. Porque ¿de qué sirve que tú digas que bendices los alimentos y tú piensas que te van a hacer mal, que esto no sirve, que esto que el otro? Nada. No los bendice Dios porque no le creíste. ¿Verdad? Palabrería, oraciones o frases repetitivas, ¿verdad? Y show off, ¿verdad? Show off es la clásica, ¿verdad? Que se paran los fariseos en la esquina y se pone a orar para que todo el mundo lo vea. O se para en la mañana y hasta azota la puerta donde se encierra para que todos oigan que, ¡ay, se va a ir a orar a su cuarto! Eso Dios no le gusta que lo hagas, no le gusta. O ya salen así, voy a poder orar, y se pone el celular así para grabar, para que lo vean en el internet.
No, está mal. Está mal. El último contexto, dice Efesios 6:18, ¿verdad? Dice que nuestra batalla espiritual es en lugares altos, donde hay muchas ideas, muchas religiones, muchas denominaciones, muchas sectas, muchos falsos evangelios, muchas disoluciones de la palabra. Que tengas que ponga la armadura de Dios, ¿verdad? Tu yelmo de la salvación, tu coraza de justicia, tu cinturón de la verdad, tu escudo de la fe, la espada del Espíritu, las sandalias prestas para el Evangelio y número 7, porque es un Dios de 7, orando en todo tiempo, en todo lugar, porque el soldado debe comunicarse con Dios, con su Señor de los ejércitos. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu. ¿En qué? Aquí está el Espíritu, en esto. Y velando, o sea, sabiéndolo hacer, velando, un vigilante tiene que saber hacer las cosas. No si no se te mete el ladrón a la tienda, si estás ahí de velador y no sabes hacer las cosas o te quedas dormido, ¿qué pasa? En ella, en toda perseverancia, dice en 2 de Tesalonicenses, no la pusimos hoy, o creo que viene, dice, orad sin cesar. Suplicación, en toda perseverancia y suplicación. ¿Por qué? Porque la oración es una súplica, un ruego por todos los santos. Dice Filipenses 4 del 6 al 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, ¿verdad? También en Filipenses nos dice, Colosenses 4:2, perseverando en la oración. ¿Perseverando en qué? En el ruego. Velando, y siempre tus oraciones agradeciendo. ¿Verdad? 1 Tesalonicenses 5:15 dice, orad sin cesar. Dije segunda hace rato, es primera. 1 Juan 4:4, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque el que vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Si tú eres un hijo de Dios, si tú fuiste sellado, tú fuiste lavado con la sangre preciosa de Cristo, tú fuiste nacido de nuevo, tenlo por seguro que Dios te dio el chip para orar. Te dio el entendimiento, la sabiduría para orar. Romanos 8:26, y asimismo también el Espíritu, ¿quién es el Espíritu? La palabra. Nos ayuda a nuestras, ¿qué? Flaquezas. Tú te sientes débil, te sientes mal, te sientes triste. Espíritu, aquí. Leer, estudiar. Porque no sabemos lo que hemos orado como conviene. ¿Va? Pablo nos dice muchas veces no oramos como conviene, como nos oramos con nuestras emociones, con nuestras necesidades. Dice, más el Espíritu intercede con gemidos indeseables. ¿Qué es gemidos indeseables? Traducción. En griego, gemidos indeseables, en griego quiere decir con suspiros. Porque el Espíritu respira, porque está vivo. Así nosotros como respiramos debemos orar. Debemos de rogarle a Dios todo tiempo y en todo lugar. ¿Se fija? Salmo 138:7, si anduviere yo en medio de la angustia, me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvarás de mi diestra. ¿Va? Esa es la única forma. Dice David. Romanos 8:31, pues, ¿qué pues diremos a esta cosa? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿Quién? Dice Pablo en sus epístolas, me gusta como dice Pablo, ¿dónde está aguijón? ¿Dónde está aguijón de muerte? ¿Dónde? No te veo. No te veo. ¿Por qué? Porque Dios venció la muerte y tú eres más que vencedor, porque un día tú y yo resucitaremos en el día postrero. ¿Quién será contra nosotros? Pero no se trata de que tú creas quién es Dios,
le pides perdón a Dios, tienes que creer lo que hizo Dios para que Dios se meta dentro de ti. Conclusión, no solo las batallas se ganan espiritualmente orando de rodillas. Tienes que calificar, tienes que tener el orden correcto, tienes que decir lo correcto y de acuerdo a la gloriosa voluntad de Dios, de acuerdo a sus riquezas y gloria. Y siempre, siempre en su sabiduría. En la sabiduría es su palabra. ¿verdad? Y si tú no sabes mucha sabiduría de Dios, agarra la Biblia y cuando estés leyendo, estudiando, ora y le metes un pedacito de capítulo y le metes un versiculito. Ya Dios te va escuchando. ¿Por qué? Porque Dios nunca rechaza su propia palabra. Nunca la rechaza. El campo de batalla para la guerra espiritual se encuentra en tu mente. Principalmente en tu mente. En lugares altos, en tu mente. Que no te vayan a meter una idea equivocada, un evangelio incorrecto, una herejía, una falsa doctrina. Se encuentra en tu mente. Porque Dios respalda a sus hijos, respalda su palabra. Cuando tú oras con la palabra de Él, te respalda siempre y cuando tú la dividas bien. Porque Dios tú no vas a agarrar la Biblia y vas a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes. Tú no eres Josué, no te va a respaldar, porque no tienes sabiduría y conocimiento de saber qué es para ti. ¿Se fija? Clama a mí, yo te responderé y verás cosas. Bueno, tú no eres Isaías. Tú eres iglesia. Tú no te adueñes de versículos. Ya tienes dueño, se llama Dios. Hay una solución. Dice 1 Timoteo 6:11, pelea la buena batalla de fe. ¿Qué es la fe? Esto. Tú la peleas. Tú peleas la batalla de fe. Porque la fe es lo más importante que un verdadero creyente pueda poseer. La verdad bíblica. Echa mano de la vida eterna, el cual asimismo eres llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Ah? ¿Cuál es la buena profesión que hizo Timoteo? Que él tenía una doctrina sana, no contaminada, no corrompida, sino tenía las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Bueno, ya nos vamos a ir. Si tenemos que predicar el evangelio, tú quieres orar correctamente, tienes que tener al Espíritu Santo para que te guíe, dice Juan 8:32, a toda verdad. Dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Que fue sepultado y resucitó al tercer día, dándonos vida juntamente con Él, según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar, porque los que deberíamos estar crucificados era usted y yo en esa cruz. Porque dice Romanos 6:23 que el peso de los pecados o la paga del pecado es la muerte. Y creyendo en su sangre preciosa, teniendo fe en su sangre, que la vida que Él derramó para darnos vida. Y yo te aseguro, querido hermano, que si tú crees en este momento lo que Jesús hizo en la cruz de todo corazón, con todo tu ser, habrá un poder sobrenatural que Dios te va a hacer una nueva criatura, te va a sellar, te va a transformar, te va a hacer un embajador, un hijo suyo. Y sobre todo te va a enseñar a orar correctamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.